Gracias, Pau. Vamos a hablar de salud, de medicina. Estamos con el médico genetista Jorge Dotto, argentino, que está aquí en nuestro país para hablar sobre enfermedades e intolerancias alimentarias. Tema súper desarrollado actualmente y que creo que la población no sé si tiene tanto conocimiento al respecto, pero nos va a decir mejor él. Jorge, primero que nada, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo andás? Un placer, bien. Me encanta venir a Uruguay. Vengo seguido, así que gracias por la invitación. Un uruguayo más. Desde los 11 me dijiste que venís. 11, 12 años, tengo 47. Está. O sea, prácticamente un conocedor de todos los rincones de Montevideo, de Maldonado también. De Maldonado y Montevideo, sí. Y después otros lugares que me encanta ahora conocer, así que sí. Un atrevimiento decir que sos argentino. Prácticamente uno más No, de bueno, los nuestros. me encanta, tengo amigos uruguayos, así que disfruto mucho, me siento muy cómodo acá en este país. Está muy bien. Decía, genetista, especializado en la nutrición. Ya vamos a hablar del tema en sí que te trae el estudio, es realmente impresionante y de hecho me da mucha ganas de hacerlo. Pero quería consultarte, cuando vos arrancaste, ya recibido, e incluso con la especialización, ¿estaba tan desarrollado el tema de la genética y la nutrición como está en este momento? No. Cuando yo fui a la Facultad de Medicina en la década del 90, no le prestábamos nunca atención a la nutrición porque es una materia en la facultad que dura 2 semanas al final de la carrera. Por lo tanto, es la típica materia que te querés sacar de encima. Te sacás de rap, claro. Ahí hay como un nivel muy grande de ignorancia en decir, bueno, esto no me va a servir para nada. Sí. Me lo saco de encima, lo leo así, tengo una buena nota en el examen, que obviamente siempre quería que me vaya bien, pero digamos como que no le presté atención a lo importante que hacen los nutrientes para el funcionamiento del cuerpo. Claro. Después estuve muchos años viviendo en Estados Unidos, formándome. Hice anatomía patológica y después me especialicé en genética y en realidad me especialicé en esto porque yo soy muy curioso y la genética lo que hace es entender cómo funciona el cuerpo. Total, entonces todo, ¿no? Si vos decís, bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay un gen que tiene la información que produce una proteína y la proteína produce la función. Entonces a mí siempre me gustaba entender cómo ocurría en diferentes tipos de vías de señalización y de mensajes y de funciones propiamente dichas del cuerpo. Me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, te estoy hablando año 2004, 2005, una cosa así, hace como 20 años ya cuando lo pongo en texto, le digo a mi jefe, le digo, mirá, me voy a especializar en genética. Mi jefe me dice, no, ¿para qué te vas a especializar en genética? Me dice, si vos hacés súper bien todo esto, vos manejate con esto. Y yo le decía, no, pero para mí es como una necesidad, digamos. Y cuando era chico también había visto una revista, viste esas revistas norteamericanas que salía en la tapa, un gen, que era un descubrimiento. Claro. Entonces dije, bueno. Y después fue como una evolución mi práctica, porque... O sea, te fuiste yendo de a poco hacia lo nutricional. Fui a poco alejo porque cuando yo me formé en Estados Unidos, digamos, trabajamos en el laboratorio, diseñábamos los test genéticos, sos el que firma el informe como para que salga, ¿viste? Decir, bueno, tenés tal cosa. Sí. Y trabajábamos mucho con hablar con alguien y darle como malas noticias. Malas noticias en el sentido que eran noticias fuertes, complicadas. Claro. Entonces yo dije, mira, la medicina en realidad siempre hablamos de la prevención, pero ¿cuánto prevención estamos haciendo? Claro, total. Y si uno no toma en cuenta la alimentación, la prevención, digamos, obviamente que estamos antes de cámara, fuera de cámara hablando del ejercicio y de dormir bien. Claro. Pero la alimentación es el eje también de todo eso. Entonces fui como haciendo una construcción y hablé con una nutricionista y un día le digo, mirá, a mí lo que me gusta es diseñar los test genéticos. Sí. Y para mí hay un montón de espacio para que alguien pueda entender cómo comer y cómo sentirse bien hoy. Sí. Y bueno, y empezamos a trabajar en equipo con una nutricionista hace muchos años. Y para mí hoy es totalmente natural. Claro. Estar hablando después de tantos años, pero al principio cuando lo empecé a hacer, como decían, no, ¿para qué es esto? No sirve para nada. El link entre lo genético y lo nutricional parece, en ese entonces me imagino te parecería algo bastante lejano. Lejano para los colegas y lejano para la gente. Sí, más que, no sé si lejano, desconocido en realidad, también. El vínculo. Porque, claro, hay un montón de camino allanado en otras materias, pero en este caso lo nutricional no. Y además es súper, creo que desafiante para mí desde el punto de vista nutricional, el punto de vista saludable, porque creo que cuando se habla de hacer dieta o de tener un balance en lo que uno come, lo asocia rápidamente con lo estético. Sí. Que es
quiero adelgazar o Sí, quiero aumentar sí. masa muscular. Sí. Y lamentablemente hay como una desorientación, me parece a mí, de la vinculación que tiene el comer bien con tener mejor calidad de vida. Es así, es como hoy no hay ninguna duda de que una persona cuando come alimentos naturales, ejemplo, hidrato de carbono, Sí. fruta, verdura, grasa, una palta, un puñado de nueces, proteína, un pedazo de carne o huevo. Sí. Digamos, cuando el cuerpo ingresa todo eso, tienen fibra, tiene proteína, tiene nutrientes, tienen vitaminas, tienen minerales. Sí. Y el hidrato de carbono es la fuente primaria de energía. La grasa es la reserva energética del cuerpo. Claro. Y la proteína es la función. Exacto. Entonces, si yo como todo esto, mi cuerpo funciona bien. Si no como alimentos reales y como productos artificiales, Claro. mi cuerpo no sabe qué hacer con eso. Totalmente. Entonces, digamos, no es que estoy en contra de comerse un chocolate o comerse un helado, pero hay hoy elementos que se producen que tienen poco valor nutritivo Sí, y nos total. gustan. Y eso está diseñado porque es muy interesante, que también tiene que ver con un mecanismo genético. No hay nada en la naturaleza que sea combinado. O sea, Claro. no hay azúcar y grasa. Claro. O sea, un hidrato de carbono, vamos a un ejemplo, una manzana, grasa al puñado de nueces, pero no existe la combinación. Y al cerebro lo que más nos gusta es la dopamina, es Claro. el receptor de R2, y eso estimula el centro del placer. Y está comprobado que cuando vos consumís un chocolate, Sí. que es riquísimo, grasa y azúcar, te comés la tableta entera. Exacto. Te comes un bowl de helado, la primera te lo comes, la segunda tenés menos ganas y después hay una saturación y te lo comes por la inercia, pero ya no lo estás disfrutando tanto, Total. ¿no? Sí, Entonces sí, es sí, muy sí. interesante esto de, ¿no?, el diseño de algunos productos para que los comamos porque son ricos, Sí. pero nuestro cuerpo no sabe qué hacer y lo deposita en tejido adiposo y eso aumenta el riesgo de las enfermedades que son prevenibles. Claro, Entonces hay totalmente. como una cuestión post pandemia que la gente realmente está tratando de Sí, volver a comer lo natural. ¿Lo ves eso más extendido? Sí, mucho más, pero exponencialmente Exponencialmente. más. Exponencialmente más, porque Quizá también fue producto de que eso que vos estabas hablando, de comer lo que uno quiere, de no hacer tanto ejercicio, también fue un aumento exponencial en pandemia. hubo como dos situaciones muy importantes. Personas que por miedo reaccionaron de una manera a decir, bueno, hago de todo porque no sé qué va a pasar en mi vida, Sí, 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 sí. válido. Total. Y otras que dijeron, bueno, aprovecho ahora que no sé qué va a pasar en mi vida y me acomodo porque veo que el que está en una peor condición de salud tiene un peor pronóstico. Claro. Hoy parece ciencia ficción o parece que pasó hace 40 años atrás, pero pasó hace 4 años atrás y va a ser un hito en la historia de nosotros moderna, de lo que nos tocó a vivir en esta época del tiempo, como que en un momento vino un virus que nos llevó a todos a estar metidos, encerrados, como en la caverna, ¿no? Como Sí, en sí, esa sí, es época. así. Entonces hay un mensaje de alguien que decide decir voy a comer saludable porque eso me hace bien, y hay un mensaje subconsciente que también se expandió diciendo, le voy a empezar a prestar un poco más atención a esto que antes no me parecía tan Sí, importante. sí, total, y la ausencia de un montón de cosas que teníamos, que dijimos, bueno, a partir de ahora hay que valorarlo porque no sabemos cuándo puede volver a suceder. Yo no sé si es la palabra, pero mientras vos venías hablando y hablabas de el hidrato de carbono, de la proteína, vamos como a la parte más primitiva de los alimentos. Sí. Y cuando hablamos de la genética, es como la parte más primitiva de lo que somos. Sí, Entonces, creo que la asociación ahí es donde se juntan las dos cosas y es en lo que podemos enfocar en el test genético y en la importancia que tiene. bueno, un poco para mí es como que decir, para mí la visión a futuro de la práctica de la salud va por acá, en tener datos. Claro. Vos con nosotros, vos el anillo y yo también, o el reloj, o el teléfono, con cada una de las personas que lo está viendo en la casa. Hoy, el teléfono, cuando yo era chiquito, en mi casa no teníamos un teléfono, ¿no? Digamos, y hoy el teléfono lo que menos hacemos es hablar. Sí, totalmente. Entonces hay una conjunción de datos que hoy nosotros podemos saber de nosotros mismos para nada, ni ser perfecto ni robot. Yo Total. siempre digo, no es que no me como nunca un chocolate, no es que no como nunca, digamos, un bife con papas fritas. Claro, exacto. Lo que hago es dosificarlo. Entender. Y entender por qué a mí, por ejemplo, que tengo intolerancia a la lactosa, que mi cuerpo no absorbe bien el azúcar que tiene la leche y los Sí. productos lácteos, ¿cómo hacer para decir, bueno, durante la semana no consumo
queso, por ejemplo, que me encanta, o no voy a comer un helado. ¿Por qué? Porque no me quiero sentir hinchado, porque no me quiero sentir más cansado, porque no me quisiera... Ahora el fin de semana estoy con mi mujer y estoy con los chicos, ¿me voy a comer ese queso que quiero? Sí, Sí, me claro. voy a comer helado con mi hijo que comemos espectacular y lo disfruto. Total. Ahora, mi decisión es decir, lo consumo sabiendo que me voy a sentir un poquito mal, pero en el momento de placer y disfrutar en ese momento es más importante que Claro. después sentirme un poquito mal. Total. Ahora, lo que no quiero hacer es sentirme mal todos los días. Todo el tiempo. Es eso lo que me pasaba a mí hace varios años atrás. Es excelente. Entonces era como decir, ¿cómo puede ser que me tome un café con leche que me dieron mi mamá y mi papá cuando tenía 6 años? No hay acto más de valor, de amor y de querer a alguien que decir, mira, voy a alimentar a mi hijo antes de que se vaya al colegio Claro, todo el día. claro. Entonces es imposible pensar que uno le va a caer mal la leche que toma en ese café o en ese cortado cuando es más grande. Claro. Sí, sí. No pienso, me siento mal porque lo conecto emocionalmente con algo muy positivo que es mi mamá y mi papá me cuidaron. Claro, totalmente. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Entonces a mí me pasó eso a mí. Después, bueno, yo me estudio de todo, ¿no? Hace muchos años. Sí. Y cuando me hice el diagnóstico dije, claro, era esto Era lo que esto. me estaba generando. Totalmente. Y ahí la importancia de obtener la información. ¿Qué tanto se ha extendido este estudio genético? ¿Es algo que se puede hacer todo el mundo? ¿Que la gente en general...? Porque claro, cuando hoy leía el título Intolerancias, creo que no hay persona en Es frecuente. en el mundo que no tenga, que no sea la persona que tiene la intolerancia o que conozca a una persona que tenga una intolerancia. Bueno, a ver, la intolerancia a la lactosa empezamos como hace 10 años. Sí. Y al principio me decían como que no existía, digamos, ¿no? Bueno, Como ese que es otro punto y otro decían, avance, ¿no? esto no existe. ¿Cómo? Y hoy te puedo contar, Alejo, de algo que hace 4 años que hicimos diagnóstico y que hemos visto ya miles de personas. Algo que no se conoce de manera masiva que se llama intolerancia a la histamina. Mirá. Y eso es una gran satisfacción porque hay personas que tienen múltiples síntomas. Se le hincha el abdomen, Sí. o tiene constipación, o tienen diarrea, o tienen acidez, o tiene palpitaciones, o tiene dolor de cabeza, contractura cervical o migrañas, o se levantan a la noche. Y hay personas que por ahí tienen acidez, a veces tienen aumento de la frecuencia cardíaca, se despiertan a la madrugada, tienen más ansiedad y no conectan con que hay una sustancia que su cuerpo maneja bien porque es algo muy cotidiano. tal cual, ¿eh? ¿No? O me pica el cuerpo y yo le digo a alguien, ¿vos te rascás? Sí, me encuentro rascando, pero no entiendo por qué me rasco. Pero a veces me rasco y después me despierto a las 3, 4 de la mañana. O me levanto con dolor de cabeza. Entonces, Sí. lo que hacemos con el diagnóstico es, primero decirle a una persona, te pasa esto. Bien. Después explicarle por qué le pasa esto. Y después hacer una intervención con el nutricionista para ayudarle a bajar ese nivel de esa sustancia que se llama histamina, que está presente en un montón de cosas cotidianas. Sí. Pero no es que la vamos a prohibir, sino que después le vamos a enseñar cómo comer Claro. para que no pueda tener síntomas o eventualmente decida cuándo tener síntomas, como hago yo, Claro, en un sí. momento porque fue un cumpleaños, porque se juntó, porque salió con alguien, Tal cual. porque es fin de año y vienen las fiestas. Sí. ¿Entendés? Sí, perfectamente. Y la consulta que te hago al respecto es, ¿esta sustancia se provoca por diversidad de cuestiones? Porque hay gente que dice, bueno, el tema es con los lácteos. Entonces, Claro. Yo tengo hinchazón, hinchazón estomacal, y lo primero que hago es dejar las harinas, dejar los lácteos, dejar un montón de cosas que a veces no necesariamente es esa sustancia Tal lo que me cual. está provocando la hinchazón. Tal cual, porque a veces, por ejemplo, la histamina está presente en un montón de cosas habituales. Primero hay que aclarar que no le pasa a la mayoría de la gente y que no a todas las personas le afectan los mismos productos y las mismas cantidades. Bien. Pero, por ejemplo, te cenás a la noche una ensalada de tomate, espinaca, palta, le pones unas nueces. Sí. Después decís, bueno, me voy a tomar media copa de vino o una copa de vino. Sí. Y después estás viendo una serie en tu casa y comes un poco de chocolate. Toda esa sobrecarga, o sea, la cena estuvo impecable. Claro. Pero ¿quién va a pensar que tiene insomnio a la madrugada o se levanta con dolor de cabeza o le empieza a picar el cuerpo o se le hincha el abdomen como un globo porque, Sí. porque Y cuando te cenó? tenés que poner a hacer el análisis de todas las cosas que comiste, no tenés ni idea. Es que es muy difícil pensar que hay algo que comiste saludable que te cae mal. Claro. Ahí es un poco lo sorprendente. Total. ¿No? Casos que hemos visto, por ejemplo, las personas que hemos visto hoy que el SIBO se puso de moda, el sobrecrecimiento bacteriano, tienen esta intolerancia en realidad. Claro. Las personas que dicen
tiene intolerancia al gluten, digamos, no tiene un problema con el gluten, sino tiene un problema con celiaquía. Lo que está haciendo es que come harina blanca, el trigo, Sí. le libera histamina. Entonces, el 100% de las personas que hemos visto nosotros con SIBO tiene esto, intolerancia a la histamina. Claro. El 100% de las personas que hemos visto nosotros con intolerancia al gluten, lo que tienen es que el trigo le libera histamina y le da todos estos síntomas. El denominador común termina Es siendo la esta histamina. Y no es que lo digo yo, está publicado en la claro, literatura. claro. No, para que la gente sepa. Y hay un grupo en Austria que publicó esto en el 2018 y en el 2021. Y esto surgió porque en la cuarentena 5 mujeres tenían migrañas y querían que diseñara un test de migraña. Yo le dije, mirá, yo de migraña no sé nada. Nosotros no trabajamos en algo que no sabemos. Y decían, no, por favor, porque, claro, estaban en la cuarentena y les explotaba la cabeza. Claro. Le digo, bueno, vamos a diseñar algo, pero vamos a probarlo. Y ahí, investigando y diseñando, le bajamos el consumo de histamina y no tenían más dolor de cabeza y migrañas. Y no era que estábamos haciendo magia. A partir del dato, generamos una acción, la acción funcionó. Nada, después no es que no puede comer nunca más eso, sino evitar para no terminar con la migraña de manera frecuente, ¿no? Totalmente, excelente. No sé, cómo puede hacer la gente para poder... A mí me resulta recontra atractivo, me imagino que para muchísima gente que tiene estas, bueno, intolerancias, dolores, malestares, también, ¿cómo puede hacer? ¿Es una cuestión en las clínicas? Me imagino No, que... nosotros es muy fácil, nos contactan vía el Instagram, que Bien. es Dotto Jorge con doble T, o la web, que es mi nombre, jorgedotto.com. Ahí hay una sección especialmente para Uruguay. Hace un tiempo que estamos trabajando en Uruguay. Y nada, es una satisfacción cuando vos podés hacer algo que alguien se sienta bien. Sí, y al mismo tiempo tener la información, ¿no? Que me parece Tener que la eso es información. clave para lo que es la nutrición, pero también para el bienestar. Tener una mejor Longevidad. vida cotidiana y longevidad. Porque si vos sabés que tenés un mayor riesgo cardiovascular, podés tomar decisiones a partir de una edad para decir voy a disminuir mi riesgo de hipertensión, cardiovascular, riesgo de diabetes, que son enfermedades hoy crónicas, prevenibles, en el cual el movimiento, el sueño y la alimentación juegan un rol clave. Fundamental. Y sobre todo la alimentación, que a veces está subvalorada o infravalorada. Esa es la palabra. Jorge, muchas gracias por estos minutos. Un placer, gracias la a vos. charla. Gracias, Alejo. Vamos arriba.